Hola, buenas tardes. Bueno, este capítulo lo vamos a dedicar a una de las emociones más potentes, poderosas y que a lo largo de nuestra vida nos ha hecho llegar a lo que somos, hablo como humanidad, y también hoy nos complica mucho la vida como humanidad. Bueno, me refiero al miedo. El miedo es una emoción muy potente. El miedo y la ira son de las emociones más potentes porque están relacionadas con lo negativo. Y todo lo que en nuestro psiquismo se asocia a lo negativo tiene un impacto muchísimo más fuerte. Nadie le agarra un ataque de alegría. Generalmente nos agarra un ataque de ira o de miedo. Eh, Digo para tener una diferencia. Bien, como le decía, el miedo es una emoción muy poderosa y el miedo fue una emoción muy muy útil en el desarrollo y en la evolución de la humanidad porque fue la emoción que nos permitió adaptarnos, que nos permitió sobrevivir. El tema es que ahora ese contexto de adaptación, como lo fue en otra época, estamos hablando de la época bastante lejos de lo que somos, la época donde se vivía todavía como nómades, se vivía en selvas, no había sedentarismo, o sea, no se había asentado en ciudades. En esa época todo era muchísimo más complejo. Y el ser humano vivió la mayor parte de su vida en ese contexto. Eh, Bien, el miedo, como toda emoción, tiene una función, que es protegernos la vida. Protegernos. Pero la vida, recuerden eso. ¿Por qué digo esto? Recuerden porque hoy la función del miedo no está tan clara. Porque son muy pocos los contextos donde está en juego nuestra vida. Entonces el miedo perdió su función principal, pero sigue siendo una emoción muy potente. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy sentimos la misma activación emocional o muy parecida, porque no tenemos un registro estricto, que lo que sentía una persona cuando estaba en juego de su vida en una, llamémosle una selva, la estepa o lo que sea, el desierto. Y esa carga emocional activa muchísimo nuestro cuerpo. Nos pone en tensión, nos agudiza los sentidos, nos hace aumentar la presión sanguínea, la respiración. O sea, nos prepara para una situación muy compleja. Pero fuera de contexto, toda esa activación termina siendo inútil. ¿Y cuáles serían los miedos de ahora? ¿O a qué están asociados el miedo ahora? Ahora se le llama miedos sociales. Miedos sociales son básicamente el miedo al abandono, el miedo a la vergüenza, el miedo al no ser incluido en algún grupo. Hay un nuevo miedo que es el miedo al aburrimiento, que es increíble, hoy lo trabajan muchísimos, todas las plataformas y las redes. Es la persona hoy ha asociado el miedo al aburrimiento y es un tema muy particular que después lo trabajaremos porque tiene mucho que ver con el consumo problemático. Eh, Como tenemos mucho acceso rápido a ciertos estímulos, eh, por no perder esos estímulos, hacemos un montón de acciones que nos llevan a asociar miedo con aburrimiento. Pero bueno, después haremos eh, un capítulo específico de eso, que es un miedo muy actual. Después, el miedo tiene una relación muy fuerte con la ansiedad, porque el miedo es una emoción anticipatoria. Y ahí vamos a algo que es central, que sigue siendo la base, el fundamento del miedo. ¿A qué se anticipa el miedo? Se anticipa básicamente al dolor y a la pérdida. Cualquier miedo que usted lo piense, en cualquiera sea el que sea, tiene que ver con el dolor y con la pérdida. Pero ¿por qué dije anticipatorio? Porque no estamos anticipando, porque eso no pasó. Y el miedo es así, realmente es anticipatorio, por eso protege nuestra vida. Ante la posible pérdida de nuestra vida, hacemos un montón de acciones para justamente mantener nuestra vida. O sea, nos anticipamos a todos los peligros, pero acá la anticipación ya no tiene sentido.
Yo me voy a anticipar a perder una pareja, me voy a anticipar a pasar vergüenza, me voy a anticipar a cometer errores. ¿Para qué? Si bien van a ser pérdidas, sí, pero son pérdidas mucho menores, no está en la función específica del miedo. Y cualquiera me diría, sí, pero son importantes para mí, porque a mí no me gustaría perder nuestra pareja. Sí, lo que pasa es que entramos en otro de los terrenos que ya lo hemos charlado, que es en la ilusión del control. En pensar que nosotros podemos controlar la realidad. Y eso tiene que ver con el miedo, porque el miedo al anticiparse trata de controlar las variables que nos pueden hacer perder la vida. Pero en este caso, como estamos fuera de ese contexto, no nos sirve para nada. Porque ahí empezamos a alimentar esta famosa ilusión del control que hace que nosotros no podamos aceptar que hay procesos en la vida que son, llamémosle, naturales, o que son procesos que van a pasar. Por ejemplo, pérdidas, perder una pareja, perder un familiar, perder un trabajo, pasar vergüenza, más de una vez vamos a pasar vergüenza, sí. Cometer errores, vamos a cometer errores. Eso no lo podemos controlar, porque es como querer controlar el azar. Y el azar no se puede controlar. Lo que sí podemos hacer es prepararnos, pero ya no es una cuestión esa, la del miedo. Prepararnos, ¿a qué le llamo? A estar anticipándonos de una forma ya constructiva, decir, bueno, si llega a pasar que pierdo tal cosa, bueno, yo voy a tratar de hacer tal otra, voy a tratar de esperar un tiempo, de adaptarme a la pérdida. Ahí ya estoy, ya no lo pongo en la categoría amenaza, ya lo pongo en la categoría de un hecho real que puede pasar y que va a pasar generalmente en algún sector de nuestra vida, y yo me voy preparando, o sea, me voy anticipando, pero de una forma constructiva. Bueno, recapitulando, todo miedo está siempre asociado a una pérdida o al dolor. Por ejemplo, a nadie le gusta sentir dolor. Lógico. Es así. El dolor no es algo lindo, pero el dolor muchas veces es parte de un proceso de maduración o parte de un proceso de transformación que tenemos que pasar, o parte de la evolución, o sea, de ir como si significa o se dice ganando experiencia. Y ese dolor es parte del camino, o sea, no. O sea, tener miedo al dolor significaría que nosotros lo queremos sacar al dolor. Y ahí vamos a otro de los puntos importantísimos, que no solamente tiene que ver con el miedo, tiene que ver con todas las emociones. Las emociones no se pueden sacar. Repito, no se pueden sacar. Se puede hacer solamente una cosa con las emociones, es regularlas. Y ese es el secreto, y de hecho eso es parte de la psicoterapia. Regular las emociones para que las emociones no nos manejen nuestra vida, sino nosotros las manejemos a ellas. Ya les dije en varias oportunidades que las emociones tienen que ver con el movimiento y son anterior al pensamiento, o sea que ya nos ponen en actividad, en movimiento, mucho antes de que empecemos a pensar. Por lo tanto, si nosotros no las podemos regular, esa emoción tan fuerte que genera el miedo, esa activación, ese movimiento, lo vamos a terminar poniendo en un contexto donde no va a tener despliegue. Si yo siento miedo a perder un trabajo y me empiezo a poner ansioso, por eso lo conecté con la ansiedad. La ansiedad siempre también está conectada a la anticipación y generalmente son anticipaciones negativas, porque ponernos ansiosos por algo positivo es hasta un placer. Si uno piensa que le van a dar un regalo, va a tener, no sé. Pero nosotros generalmente cuando hablamos de ansiedad lo estamos asociando a lo negativo. Y generalmente las personas todas asociamos eso. Porque, les vuelvo a repetir, como decía antes, la ira y el miedo son las emociones que están más asociadas a lo negativo. Por eso son tan fuertes. Todo lo que es negativo en nuestra vida o que es muy conflictivo tiene una activación muy, muy poderosa. Bueno, volviendo a lo que decía. Regular significa ponerle preguntas a esa situación. Preguntas de rigor. ¿Está en juego mi vida? Si está en juego mi vida, usa el miedo que te va a salvar la vida. Te va a ayudar. Te va a hacer que corras ligero, que te trepes al árbol, que te metas en una cueva, o sea lo que sea, o que te defiendas con un palo. Usalo. Si no está en riesgo tu vida, ya
ya ahí va a ser muy difícil que te pueda ayudar el miedo. Volvemos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el dolor o cuál es la pérdida de esta situación? Eso lo digo porque es a donde hay que ir, porque todo, como decía, todo miedo tiene que ver con pérdida y con dolor. Por lo tanto, en una situación X, posible pérdida de trabajo, de la pareja, no sé, de dinero, de apoyo, ¿qué es lo que voy a perder? La pregunta, ¿qué es lo que voy a perder? Bueno, puedo hacer eso, puedo perder apoyo, una pareja, dinero. Bien. ¿Y cuánto me va a doler eso? Es difícil que lo dé el dolor, pero digamos, me va a doler poco, me va a doler mucho. Bueno, entonces el dolor es parte de esa situación. Hay que aceptarlo. Y la pérdida también es parte de la situación. Hay que aceptarla. No hay que... Y para eso no hay que activar el miedo. Porque el miedo en ese caso tiene que ver con controlar que no voy a perder y que no me va a doler. Y eso es luchar contra las leyes naturales. Porque todo crecimiento, todo camino hacia a la evolución de la conciencia o del ser tiene que ver con, en parte dolor, en parte pérdidas, en parte conocimiento, en parte deseo, como decíamos la otra vez, pero el dolor y la pérdida están incluidos. Están dentro de las leyes, no se pueden sacar. Y ahí vamos a otro de los puntos claves. ¿A quién le duele cuando algo le duele? ¿A quién le molestan las pérdidas? A nuestro querido y famoso ego. El ego es una parte nuestra. El ego es tremendamente controlador. El ego es parte de nuestra mente, que es una mente que crea zonas de seguridad. Y cuando decimos seguridad, ¿es para qué? Para trabajar con el miedo, porque si hablamos de seguridad es porque hay un lugar que es inseguro, del cual nos tenemos que defender. Entonces, al que le duele es al ego. Y ustedes miran qué hay más allá del ego. Hay muchas cosas más allá del ego. Muchas. Se puede decir que está el sí mismo, se puede decir que está el alma, se puede decir que está el cuerpo en su totalidad, el cuerpo y su contexto, como se dice. Hay muchas cosas. El ego es una parte importante, porque el ego es nuestra primera línea de defensa. Y no digo que está mal, el enemigo no es el ego. Volvemos a lo mismo. El ego hay que regularlo igual que las emociones. El ego hay que hacerlo trabajar a nuestro favor, no en contra. El ego generalmente es cortoplacista. ¿A qué le llamo cortoplacista? A que no quiero que me duele ahora, no quiero perder ahora. Pero no mira a largo plazo. Tal vez una pérdida ahora significa una gran ganancia a largo plazo. Y eso pasa muchísimo. Muchísimo. O sea, por ejemplo, eso tiene mucho que ver con lo que ya vamos a desarrollar con el miedo al aburrimiento, porque el miedo al aburrimiento está asociado al consumo. Entonces yo consumo todo ahora porque puede ser que no lo tenga. No, no hay que poner miedo ahí porque el miedo ahí no sirve para nada. El miedo está ahí fuera de su contexto. Y de hecho nos tenemos que aburrir un poco o bastante, porque el aburrimiento y los griegos le decían la contemplación, lleva a que los seres humanos podamos ser más creativos. Continuamente nos estamos llenando de un montón de cosas, tapando todos los minutos de nuestra vida con contenido y no nos damos ese tiempo de la contemplación o del aburrimiento. Para cerrar, usemos el miedo cuando está en juego en nuestra vida. Cuando no está en juego en nuestra vida, hagámonos preguntas claves. Por ejemplo, esa es la primera. ¿Está en riesgo nuestra vida? No. Entonces, ¿va a haber pérdida de dolor? Sí, puede haber. Pero también puede haber algo que es maravilloso, que generalmente no lo pensamos. Puede haber una gran ganancia. Porque también, después de ciertos hechos fuertes, puede venir una gran ganancia. Y el rebajar la fuerza del miedo puede hacer que demos el paso que tenemos que dar y realmente ganemos lo mucho que hay para ganar más allá del miedo. Gracias, hasta la próxima.